Hola de nuevo, gracias por acompañarme en el programa de hoy. Como habitualmente, empiezo con algunas preguntas muy importantes. ¿Qué pueden hacer los padres cuando sus hijos hacen un uso excesivo de sus móviles? ¿Cómo se puede evitar la adquisición de malos hábitos digitales? Y si ya se han adquirido, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo deberían ser las redes sociales y los dispositivos móviles para que no causaran esta epidemia mundial de adicción a las pantallas en la infancia y la adolescencia? ¿Y en qué consiste eso que llaman bienestar digital? Pues para hablar de todo ello, hoy tenemos a tres invitadas que de verdad saben. Gente con muchas luces que nos va a iluminar estas cuestiones para que entendamos los orígenes del problema, cómo evitarlo y también algunas recetas para tratar de resolverlo. Os las presento. Alba Castellví es socióloga, educadora y mediadora familiar. Imparte conferencias y talleres para padres y madres en colegios y en eventos educativos. Es autora de los libros Educar sin gritar y Adolescentes y de los cuentos educativos Una cesta de cerezas. Alba atiende en su consulta a padres preocupados por la educación de los hijos y las relaciones familiares. Tenéis sus datos de contacto en la caja de texto aquí debajo del vídeo. Ana Ramis es formadora y asesora en centros educativos, entidades que trabajan con familias y asociaciones de familias. Ana trabaja para instituciones públicas como el Departamento de Educación y de Derechos Sociales y muchos ayuntamientos. También para instituciones privadas con voluntad de servicio público como la Fundació Jaume Bofill, instituciones de escuelas cristianas o instituciones de trabajo socioeducativo. Sus datos de contacto también aquí debajo. Y finalmente, Montserrat Victoria es psicóloga con una amplísima experiencia en la infancia y adolescencia y en la atención a familias como terapeuta familiar sistémica. Es experta en altas capacidades en prevención y resolución de conflictos y tiene una larga experiencia en la relación de los jóvenes con las nuevas tecnologías. Lleva más de 20 años como jefa del Departamento de Orientación Psicológica del Colegio St. Paul's de Barcelona. Y estas son las tres invitadas del programa de hoy. Como veis, gente con muchas luces y vienen a iluminarnos sobre esta importantísima cuestión. Así que, sin más, acompáñenme al plató central y empezamos. Bueno, y estamos aquí con nuestra primera invitada, que es Alba Castellví. Alba, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí en tu programa, Salva. Muy bien, gracias. Te agradezco tu tiempo y todo lo que vamos a hablar contigo, que es algo verdaderamente importante. Vamos directamente al grano, Alba, ¿te parece? Mira, desde cuándo existe esto llamado problema de las pantallas y de qué pantallas estamos hablando concretamente? Bueno, pues lo que llamamos el problema de las pantallas, digamos que existe desde que los contenidos digitales se han vuelto tan atractivos y también tan omnipresentes en nuestras vidas, ¿no? Fíjate, Salva, que cuando empezamos a tener televisores en casa, cuando la televisión empezó a ofrecer contenidos para niños, ya esos contenidos, con sus coloridos, sus animaciones, sus músicas, su renovación constante, se convirtieron en verdaderas tentaciones para los niños, ¿no? Y nos pegábamos a la tele. Seguramente te acordarás y los espectadores se acordarán de sus padres intentando despegarles como niños del aparato o poniéndoles límites en los horarios. ¿Cuál era la ventaja en ese momento? Pues que había una hora de inicio y una hora de final que no dependía de los padres. Los contenidos infantiles no duraban todo el día y toda la noche, sino que el mismo medio, en ese caso la televisión, ponía los límites. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Pues que han proliferado las pantallas, los contenidos, y ya no solo nos llegan por televisión, sino que cuando me preguntas de qué pantallas estamos hablando, pues estamos hablando de tabletas, estamos hablando de videoconsolas, de computadoras, de smartphones, incluso de otros, ¿no? Hay muchos más aparatos y eso significa también muchos más contextos de uso. Hoy en día los niños, los jóvenes, no solamente usan las pantallas en casa, sino también muchas veces en el coche o en los restaurantes o en las salas de espera. Es que incluso en la calle con sus amigos cuando quedan los adolescentes, ¿no? Y en casa, en el salón, evidentemente, donde los padres están al caso de los contenidos que los niños consumen,
pero también muchas veces en contextos más privados, en sus habitaciones, es que incluso en el baño. Ahí también usan tabletas, también usan smartphones y entonces llega el problema de los contenidos, ¿no? Es que en todos estos dispositivos no solamente hay vídeos con relatos o con música todo el día y toda la noche, sino que es que además son contenidos que son interactivos y que apelan directamente a la participación de los usuarios. Por eso los niños, los jóvenes se sienten interpelados, participan y ahí es donde se enganchan. La interacción en los juegos, en las redes sociales, tenemos que tener muy presente que está diseñada para que se usen las plataformas durante cuanto más tiempo, mejor. O sea, cuanto más tiempo se usan, más beneficios generan esas plataformas para los creadores de contenidos. Por eso se diseñan teniendo en cuenta el funcionamiento del cerebro de forma muy precisa, ¿no? Todo esto, hasta hace poco, los psicólogos, los educadores, los sociólogos lo intuíamos, pero es que ahora lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Lo sabemos porque los creadores de plataformas y de contenidos con más ética social, con más ética profesional, lo han revelado al público, nos lo han contado. Podemos ver documentales en los que directivos y creadores de plataformas y de redes sociales explican que ellos no dejan que sus hijos se acerquen a sus inventos y por qué no les dejan acercarse. Nosotros, los sociólogos, los educadores, intentamos que eso lo sepa todo el mundo, pero ni la información llega a todas las familias, ni en muchos casos se está a tiempo. Ya mucha gente está enganchada a las redes atrapan y puede ser muy difícil librarse. No sé si me he extendido mucho, pero bueno, para resumir la respuesta, eso ocurre desde que las pantallas se han multiplicado, desde que los contenidos para niños y para jóvenes no tienen horario, sino que hay muchos proveedores que los ofrecen a todas horas y hablamos de televisores, de tablets, de smartphones, de videoconsolas, todo ese tipo de pantallas. Ujú. Alba, muy bien. Y tú como socióloga, si tú tuvieras que diseñar, teniendo en cuenta todos estos problemas que ya son conocidos porque ya llevamos varios años, ¿verdad? Por no decir muchos años, por no sentirnos todos más viejos de la cuenta, llevamos realmente bastantes años con pantallas, hemos visto lo que sucede, hemos visto los resultados, sabiendo lo que ahora sabemos. Si tú tuvieras que dictaminar o tuvieras que diseñar cómo serían las redes sociales perfectas o mejores y cómo serían los teléfonos móviles mejores, ¿cómo sería tu móvil ideal para niños y jóvenes? ¿Cómo sería tu internet ideal? ¿Cómo serían tus redes sociales ideales para que no causaran estos problemas? Pues es una pregunta que apela directamente a mi creatividad. No sé si sabré responderte, francamente, pero de entrada lo ideal es que sean accesibles solo a su debido tiempo. Muchas veces los padres me preguntan cuándo hemos de dar un móvil a nuestros hijos y mi respuesta siempre es nunca. Nunca hay que darles un móvil, como mucho hay que prestarles uno a partir de un determinado momento. Prestárselo en el sentido de que el móvil debe seguir siendo propiedad de los padres, eso debe estar muy claro, y cuando prestamos a alguien una propiedad que es nuestra, la responsabilidad sobre el uso que se hace de ella sigue siendo nuestro, y eso, si está claro, nos facilita poner normas de uso de ese móvil, ¿no? Y el momento de darlo es cuando tanto padres como chicos están preparados para poder hacer un buen uso de él. Eso significa que los padres saben a qué se arriesgan sus hijos, los hijos saben qué riesgos están corriendo y ambos saben y pueden y pactan poner límites para que esos riesgos no lleguen a ocurrir. El más frecuente de los riesgos es la adicción. Por lo tanto, unos contenidos responsables para niños y jóvenes serían contenidos no diseñados para generar esa adicción, sí generados pues, para aprender, para que pudieran ser pues, más creativos, para vincularse con personas que tienen intereses en común, pero nunca para que pasen más y más tiempo consumiendo ocio digital, que es lo que les resta ese mismo tiempo, porque el tiempo es limitado, para hacer muchas otras actividades que son imprescindibles para su desarrollo y para su crecimiento, ¿no? Como relacionarse con los demás, pasar tiempo con la familia, leer, jugar, imaginar, hablar, en fin, muchísimas cosas
que aunque haya interacción social a través de las redes o de los videojuegos, no se desarrollan ni mucho menos de la misma manera. No sé si va por aquí tu pregunta. Sí, 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 justamente por ahí. Es un poco qué se puede hacer, porque estaba oyéndote hablar y estaba imaginando, estaba recordando algunas redes sociales que parece que lo único que proporcionan a los niños y a los jóvenes es distracción, pero nada positivo, solamente le atrapan su atención y como has dicho, ellos ya lo han revelado así, ¿no? Su estrategia es atraparles para que pasen el más largo tiempo posible frente a la pantalla consumiendo contenidos. También, por lo tanto, su audiencia es vendida a anunciantes y bueno, es todo esa industria y ese negocio, ¿no? Con lo cual, sí, la pregunta iba por ahí. Yo considero que hay dos frentes, escuchándote hablar, hay dos frentes en esta batalla, digamos, por los buenos hábitos, porque al final de lo que estabas hablando, Alba, es de tener unos buenos hábitos, ¿no? Unos hábitos primero es no adquirir unos malos hábitos, con lo cual la primera batalla es no adquirirlos, pero la segunda batalla es, bueno, y una vez se han adquirido, ¿cómo se puede revertir la cosa, ¿no? Entonces, vámonos a la primera cuestión, que es no adquirirlos. Bueno, la cosa está difícil cuando muchas veces son los padres los primeros que somos adictos a las pantallas, con lo cual no damos buen ejemplo, ¿no? Somos los primeros que estamos pues en la cena con el móvil, ¿no? Viendo cosas. Pero también es en el colegio cuando ya hay mucha gente, digamos, contagiada de este mal. Entonces, ¿qué se puede hacer en esta situación? Si básicamente les enviamos, les rodeamos con el virus, digamos, y les enviamos a lugares donde el virus está presente. ¿Cómo conseguir que no se contagien? ¿Se puede evitar? Entiendo que me preguntas por medidas de prevención, ¿no? ¿Qué pueden hacer los Sí. padres para evitar los males que sabemos que conlleva todo, ¿no? Pues mira, yo creo que para prevenir los padres han de hacer básicamente dos cosas, que son adquirir criterios y aplicarlos, y en segundo lugar, dar ejemplo. Tú lo mencionabas, ¿no? Empecemos por lo primero, que es adquirir criterios. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, informándose, leyendo, viendo documentales, hablando con expertos, escuchando a sociólogos, a psicólogos, a educadores, viendo este programa, por ejemplo. También pueden prevenir pactando las condiciones de uso del famoso móvil con sus hijos. No podemos poner un superordenador en su bolsillo y en la habitación de nuestros hijos sin tener control sobre lo que van a hacer con él, porque es una grave responsabilidad. Y luego dar ejemplo, ¿no? Los hijos aprenden de lo que nosotros hacemos, no de lo que nosotros decimos que hay que hacer o hay que dejar de hacer. Por tanto, ellos deben ver que los padres nos autolimitamos y que lo hacemos con instrumentos como el control del tiempo de uso. Deben ver que no usamos las pantallas cuando comemos, cuando hablamos con otras personas, cuando es hora de ir a dormir. Eso por poner solamente 3 ejemplos de lo que sí acostumbran a ver que pasa en las casas, ¿no? De hecho, yo creo que cuando decidimos educar bien, se nos presenta una gran oportunidad, que es la de mejorarnos a nosotros mismos dando ese buen ejemplo, ¿no? Podemos adquirir hábitos, prácticas, que quizás hasta el momento de educar a nuestros hijos dando buen ejemplo, pues no teníamos tan de por mano. Así que también es para nosotros una oportunidad de hacer las cosas mejor, el querer educar mejor. Muy bien, Alba, pues vamos a dejar la segunda cuestión, que es ¿qué pasa cuando ya se han adquirido los malos hábitos? ¿Qué se puede hacer? Entonces, para debatirla en la mesa, porque enseguida vamos a estar con Ana Ramis y con Montse Victoria, dos personas también muy versadas en toda esta cuestión y además con su práctica profesional en una escuela y también pues como asesoras y madres también que son al final, ¿no? Con lo cual, Alba, no te vayas porque en unos segundos volvemos con la mesa, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Ahí estamos. Muy bien, y estamos ya en la mesa redonda con nuestras 3 invitadas de hoy. Alba, a la que ya conocéis, y tenemos también a Ana Ramis y tenemos a Montserrat Victoria. Montse Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas. Estupendamente, gracias. Muy bien, bueno, ¿añadiríais algo a lo que acaba de decir Ana? Por ejemplo, Ana, dispara tú primero. Bueno, yo quería ratificar una idea que ha dicho Alba, que me parece importantísima, que es la necesidad de la implicación de la familia dando buen modelo.
Y esto, en otros aspectos de la educación, tenemos referentes porque nosotros ya estuvimos educados en un contexto y podemos repetir. Pero ahora las familias tenemos que ser modelo de algo que no vivimos en nuestra infancia. Y esto requiere reflexión. Es decir, van mucho más a prisa las tecnologías en llegar a nuestros dispositivos digitales y las posibilidades y los programas y los usos y las apps que nosotros tenemos tiempo para ver qué es esto, qué le ha llegado a mi hijo, qué dice que están haciendo en su clase. Entonces es muy importante que como familia, los adultos, reflexionemos y que nos busquemos espacios de reflexión entre adultos, con mamás y papás del cole, con grupos de amigos, con grupos de familiares que tengan hijos de la misma edad, porque si no nos supera la avalancha de tecnología y no podemos hacer esta buena gestión familiar. Sí, yo estoy de acuerdo contigo también, Ana, y yo añadiría o insistiría en el tema de la falta de modelos, porque, por ejemplo, con los adolescentes, ¿no? Muchas veces nos pensamos que como están en casa, al no tener esos referentes y nosotros cuando estábamos en casa estábamos ya, pues esto, protegidos de alguna manera. Entonces nos pensamos que cuando tenemos nuestros adolescentes o no tan adolescentes en casa, que están con su móvil o que están con su iPad, pensamos que los tenemos protegidos. Y no es así. De hecho, muchas de las situaciones que se dan a veces que más difícil les resulta a ellos de poder resolver y nosotros de darnos cuenta es cuando están conectados con el WhatsApp o en las redes o enviándose mensajes o diciendo cosas que como ellos mismos se sienten que están seguros, pues no son conscientes realmente de lo que esto supone, ¿no? Y la verdad es que no sé vosotras si encontráis en vuestra día a día este factor añadido. Que incluso muchos padres creen que sus hijos adolescentes están durmiendo en su habitación cuando en realidad a las 2, las 3, las 4 de la madrugada están enganchados al móvil, a las redes sociales. Eso comporta problemas muy serios al día siguiente. Son problemas de atención, de concentración, por tanto, de aprendizaje y también afectan al humor, soportan peor la frustración, se sienten peor en general. Por tanto, afecta seriamente aspectos críticos de su vida, la falta de sueño, y los padres a menudo no la controlan. Hay otros efectos, ¿verdad? Este sería el caso de los adolescentes, pero en los niños pequeños, por ejemplo, los efectos también son múltiples y a menudo bien graves. Yo supongo que Ana, que es especialista en educación infantil, eso lo habrá notado mucho, ¿no? Bueno, te agradezco que me preguntes directamente, Alba, porque casi siempre que hablábamos de dispositivos digitales vamos a pensar en niños mayores de 10 años, adolescentes y jóvenes, porque aquí es cuando el problema pues, pone más gravedad, ¿no? Pero todo empieza con niños muy pequeños, porque desde que nacen tienen que competir para que la atención de mamá y papá la puedan recibir ellos en lugar de recibirla el smartphone que se lleva casi siempre el premio gordo de las horas de atención de mamá y papá. Y esto está afectando su desarrollo cerebral. Es decir, que papá y mamá tengan más atención a la tele, a la tablet, al ordenador, al smartphone, que a la criatura pequeña impide este desarrollo cerebral y, por ejemplo, una cosa que ahora estamos viendo, el desarrollo del lenguaje. Los niños necesitan que se les hable y que se les hable viéndonos, que pasó durante la pandemia que no nos veían hablar porque estábamos tapados y ahora tenemos niños que hablan menos y hablan peor porque no tienen lo que llamamos conciencia fonética, porque no nos han visto articular palabras. Esto es importantísimo. Luego, otros efectos que pasan en esta primera etapa de la infancia serían los efectos físicos. Los niños pequeños, antes de los 6 años, necesitan el movimiento y el juego físico y corporal para poderse desarrollar correctamente. Por lo tanto, niños muy quietos, cerrados en casa, delante de pantallas, son niños peor desarrollados. Y luego todo lo que afecta por el efecto de la velocidad a que las pantallas pasan las imágenes, afecta la tranquilidad, la serenidad y la capacidad de procesamiento cerebral, porque los niños se hiperaceleran y tenemos niños muy rápidos, muy de atención muy superficial, que no pueden centrarse en aprendizajes vitales antes de los 6 años. Sí, incluso una de las cosas que no sé también si os encontráis vosotras,
es de que hay muchas veces que pensamos que como están con los niños pequeños, ¿no? En la que están aprendiendo, por ejemplo, el tema de los puzzles, ¿no? Una de las cosas que a veces pasan es cuando en los informes escolares de 3 años, 4 años, se les pone, pues, hace un puzzle, pues, no sé, de 10 piezas, ¿no? O de 8 piezas, y los papás quedan sorprendidos y dicen, pero si con la tablet hacen de 20 o de 18. Claro, es que no es lo mismo, no es lo mismo coger la pieza, ver cómo se pone, colocarla, que no encaja, a estar ahí con el dedo, ¿no? Que es todo tan inmediato, ¿no? Y si no encaja, pues venga otra y a poner, ¿no? Es este tema de la inmediatez y de no, pararse a reflexionar y a poder pensar y tolerar la frustración que también comentabais. Sí, igual que los problemas de atención, porque los contenidos digitales para niños, para jóvenes son tan atractivos, ¿no? El color, el sonido, el movimiento. Claro, cuando su cerebro se acostumbra a esa clase de estímulos tan potentes, luego es más difícil que puedan concentrarse en lo que es más lento, más estático, quizás más aburrido. Y cuidado, porque aquí es donde entran también los libros, los contenidos académicos. Para leer hay que descodificar, por tanto hay que hacer un esfuerzo. Si el cerebro está acostumbrado a distraerse más fácilmente con otros estímulos, cuesta mucho que hagan eso. Pero está muy claro ahora ya, a nivel de neuroeducación, que las pantallas secuestran la atención. Es decir, la atención que los humanos prestamos a las cosas que nos interesan es una atención dirigida. Incluso los niños muy pequeños, cuando empiezan a jugar y se tienen sentaditos a partir de los 6 meses, pueden ser muy tercos, muy tenaces en poner piezas dentro de una caja y hasta que no logran encajarlas, pasar un rato largo, y tienen una tenacidad de niño de 6 meses. Pues esta tenacidad se pierde cuando la dispersamos con estas producciones, estas apps que nos parece que enseñan algo y lo que hacen es secuestrar la atención. No permiten que el niño desarrolle en el lóbulo prefrontal, que es el lóbulo donde residen las funciones superiores, las que nos hacen humanos, pues no permiten que desarrollen estas funciones de paciencia, de quedarme ahí hasta que lo consiga, de tener la suficiente calma para que lo que me he propuesto pueda conseguir este objetivo. Y esto es atención voluntaria. No tiene nada que ver con la atención que prestamos a las pantallas que nos capturan y nos secuestran. Yo tengo una pregunta más para vosotras, que es la que hayamos dejado pendiente en la entrevista de Alba, que es, bueno, en la segunda situación, en la situación en la que hemos perdido la guerra, en la que los niños han adquirido esos malos hábitos de los que estamos hablando, ¿no? ¿Qué se puede hacer, ¿no? ¿Y cuáles son las señales que nos pueden indicar que tenemos un problema grave encima? Porque hay verdaderamente algunas personas, algunos jóvenes, algunos niños que ya llegan a ser etiquetados de adictos a las pantallas. Entonces, ¿qué señales hay y qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo? Pues mira, yo si quieres empiezo con los niños muy pequeños, porque parece que los pequeños no emiten señales de adicción, porque no están pillados jugando a la Play, pero un niño antes de los 6, de los 8 años, que tenga mucha ansiedad, que cuando llega a casa lo primero que pide es un dispositivo digital, que no puede entretenerse jugando a esto, lo que decíamos, a cualquier juego físico o más de colaboración, de juego familiar, está dando información que deambula, que no sabe qué hacer cuando no tiene una pantalla encendida, está dando señales de que aquí empieza a haber una cierta adicción cerebral al tema del juego. Entonces, esto a los 6, a los 7, a los 8 años se puede parar perfectamente si papá y mamá toman conciencia de que esto no es bueno, si papá y mamá, lo que decía Alba al principio, transforman la dinámica familiar. Y en lugar de castigar, porque todo lo que es objeto de premio o de castigo sube de valor, entonces no vamos a castigar a nadie sacándole pantallas, sino que vamos a ver que por proporcionarle más salud, vamos a cambiar rutinas que tenemos en casa. Y esto ahora, cuando es época de verano o en vacaciones de Navidad o en un fin de semana, son oportunidades fantásticas para cambiar rutinas. Lo que pasa que a veces es un poco difícil, ¿no? Porque no deja de ser una forma en la que, sobre todo cuando ya tienen cierta adicción, en la que ya es la forma que tienen de calmarse y la forma que tienen para regularse. Entonces, eso entonces a veces dificulta, ¿no?
Yo también añadiría con los más pequeños el tema de las pataletas, que son normales que tengan ciertas rabietas, pero hay ciertos momentos que las rabietas son o muy frecuentes o muy intensas en contextos que igual no debieran de serlo tanto, ¿no? Añadiría. Y di, Alba. No, iba a decir que me viene a la cabeza el caso de familias que han resuelto el problema en estas edades que estabas mencionando, Montserrat, de los 6, 7, 8, eliminando el dispositivo. Yo conozco a varios padres que solo consiguieron acabar con esta cuestión, pues suprimiendo la tablet, en un caso concreto, recuerdo otro la videoconsola, ¿no? Y cómo los niños empezaban a hacer otras muchísimas cosas que ya casi habían olvidado y que ya no les divertían para nada, de nuevo y con gran placer. Así que a veces hay que cortar por lo sano, si no podemos negociar horarios. ¿No? O sea, en el momento en que quitamos la tablet o quitamos el aparato del videojuego, no podemos pasar de la superemoción y de la supersatisfacción al cero absoluto y decir encima que aburrirse es bueno. Esto es dejar en un abismo a los críos, ¿no? Entonces, mamá y papá son los que tienen que proporcionar múltiples alternativas y alternativas que sepamos que le gustaban antes de estar enganchado. Entonces, vamos a tener que quitar, desde luego, suprimir el aparato en niños menores de 6 años, suprimir los dispositivos digitales, en 15 días da resultados espectaculares. De más habla, de más interacción, de más serenidad. Pero entonces tenemos que entrar a alternativas. Pues, ¿qué hago con los niños mientras estamos preparando la cena para que no den la lata? Pues que se pongan a preparar la cena con vosotros. ¿Qué hago con los niños si no quiero que me den la lata en el restaurante? Pues llévate 1000 y una cosas para que puedan entretenerse en el restaurante. Es decir, no podemos pasar de una pantalla que es adictiva al cero absoluto, porque es dejarles, su cerebro no resiste esto. No. Y con los adolescentes o preadolescentes, yo entiendo qué se puede hacer con ellos, ¿no? Cuando han pasado ya, cuando ya están adictos, pero yo me gustaría señalar primero qué se puede hacer para prevenir llegar a esa situación, pero también ya cuando se está en esas situaciones, todo el tema, ellos muchas veces, ¿qué es lo que dicen? O qué es lo que pensamos los padres, ¿no? Claro, es que si no les doy el dispositivo a cierta edad, entonces no se van a poder relacionar, van a ser los únicos, van a ser... Entonces, aquí una de las cosas que están muy bien es cuando entre los padres, el grupo de padres, el grupo clase, el grupo de amigos, son capaces de comunicarse entre ellos y decidir, bueno, mira, vamos a ver, o están jugando demasiado a la Play con los juegos en red, porque no es solamente el móvil, o realmente están a todas horas con el móvil, o es un poco sospechoso que siempre tienen un montón de deberes o tienen que estudiar a las 11 de la noche o a las 12 de la noche. Entonces, lo que va muy bien es poder hablar entre los padres y decidir en qué momento van a dar el dispositivo, porque esto entonces ayuda a la familia a poderse mantener firme y entre ellos también les ayuda a saber que, bueno, yo no tengo mi dispositivo, pero mi amigo tampoco. Y a otro tema también me parece que es importante, que es como darle recursos a ellos. No es lo mismo decir, yo no tengo el móvil o no utilizo el móvil porque mis padres no me lo dejan, es que ninguno lo tenemos, ¿no? La verdad es que cuando hay promociones en las que, o grupos en los que las familias consiguen hacer esto, los jóvenes están mucho más tranquilos emocionalmente y las dificultades más, ansiedades y todos estos trastornos que se han disparado, vemos que no son tan elevados. No sé si tenéis esa impresión también vosotras. Sí, muchísimo. Y además me encanta esta idea de somos una comunidad y por tanto podemos organizarnos conforme a lo que somos. A veces hace falta que alguien tome la iniciativa y diga, estoy preocupada, ¿estáis vosotros preocupados también? Porque en este caso quizás podamos hacer algo juntos. Y empezar por ahí, por tomar un paso adelante, ¿no? Es imprescindible que alguien lo haga. Y verán como el apoyo comunitario, como veis en vuestro caso en el Colegio Montserrat, ayudará muchísimo. Es una idea muy bonita. Sí. Sí, la verdad es que esto lo hemos observado en el colegio, pero también hablando con otros colegios, otras familias, realmente cuando se consigue crear esta
esta comunidad, como has dicho, realmente los chicos están mucho más tranquilos y consiguen lo que tú decías, Ana, el poder encontrar y jugar a otras cosas, porque muchas veces es que hasta ellos mismos, permitidme que utilice la palabra agobiados, se agobian, ¿no?, de las redes, porque todo el tema de TikToks, por ejemplo, que empiezan tan pronto, ¿no?, con el tema de los TikToks y lo que esto supone, los likes o lo que ahora gusta, ahora no gusta, todo este estar pendiente, ¿no?, o las críticas que hay, ¿no?, a través de los diferentes mensajes y vídeos. Bien, la verdad es que es un tema muy complejo, con muchas ramificaciones, además, porque ahora podríamos estar hablando también de qué pasa con todas estas vidas irreales que viven los peques y los no tan peques en estas apps que tienen sus filtros para que solo puedan aparecer guapos y guapas, ¿no? Y solo muestren lo mejor de sus vidas, ¿no? Que a veces al final resulta que son vidas pues falsas, ¿no? Como se ha comprobado tantas veces. Podríamos hablar de eso, pero no tenemos mucho tiempo más. Sí que me gustaría últimos mensajes que digáis, sobre todo para aquellos que tengan un auténtico problema, qué hacer, porque además tampoco quiero que la audiencia se sienta o tenga la sensación de que la responsabilidad es enteramente de los padres. Parece que todo nos cae a los padres, ¿no? Los padres, las vidas son muy complicadas, ¿no? O sea, todos tenemos trabajos, tenemos facturas que pagar, tenemos reuniones de vecinos, tenemos viajes, tenemos reparaciones, hay que cuidar de los mayores, hay que cuidar de los peques. Y ahora resulta que, como decía antes Ana, pues ahora tenemos una situación que nosotros no vivimos de pequeños. Nosotros nunca tuvimos esto, con lo cual no tenemos ningún modelo del que aprender de cómo lo hicieron nuestros padres con nosotros, ¿no? Así que parece que nos van cayendo más y más responsabilidades a los padres con el paso de los años. Ahora tenemos toda esta responsabilidad técnica, tecnológica, de gestionar unos dispositivos que nosotros también nos tienen atrapados, ¿no? Y ahora tienen atrapados a nuestros pequeños. ¿Y cómo lo hacemos para evitar males mayores? Pero siendo nosotros los primeros adictos también, ¿no? Con lo cual, todo se complica mucho. Pero cuando alguien tiene ya este problema, ¿qué puede hacer? ¿A quién acudir? ¿Hay que acudir a un psicólogo? ¿Hay psicólogos de familia? ¿Hay centros de ayuda? ¿Hay libros? ¿Hay webs? ¿Hay artículos que leer? ¿Hay libros que leer? ¿Qué podéis recomendar para que nuestra audiencia tire del hilo y puedan seguir profundizando y formándose en esto? Mira, yo lo primero que diría, si me permitís, es, como tú muy bien has dicho, Salva, que las familias tomen la conciencia de que, de que está sucediendo un problema, pero tampoco no desde la culpabilidad, porque es cierto, no hay modelos casi ni a nivel psicológico ni a nivel escolar. Sí que ahora la neurociencia y la experiencia ya están empezando a confirmar muchas cosas de las que intuíamos. Entonces, lo primero es esto, no vivirlo desde ahí, desde la culpabilidad, pero sí desde aceptar que hay una dificultad. Y yo sí que lo que recomiendo es, pues esto, hablarlo en todo caso con la escuela también para ver qué impresión hay desde ahí, porque la verdad es que los chicos dan como mucha información de cómo se correlacionan entre ellos. Y sí, yo recomiendo buscar ayuda especializada en dos vías. Una, si el problema ya es muy grave, pues ayuda especializada para poder abordar la posible adicción del niño o del adolescente. Y luego lo que tú comentabas, Alba, el tema de la formación, ¿no? De la formación, de la información, porque como decías, Ana, no tenemos modelos y los tenemos que ir co-construyendo. Yo diría básicamente esto así a nivel muy general. Sí, yo, si me permitís, daría dos recomendaciones finales. Una, a nivel de familia, deberíamos instalar más que nunca hoy el modo confianza. Es un modo que de momento solo existe a nivel de comunicación y de relaciones humanas, que de hecho es el que nos humaniza y que en familia yo creo que se ha olvidado un poco. Es decir, cultivar la confianza con nuestros hijos significa no inspeccionar a nuestros hijos, sino hablar con ellos, y para empezar a hablar con ellos tampoco someterles a cuestionarios cada noche. ¿Qué has hecho? ¿A qué juegas? ¿Qué tienes en la pantalla? Sino empezar nosotros hablando de cómo es nuestra vida digital. Qué personas no nos gusta seguir en una red o en otra, a quién hemos bloqueado, qué anuncios nos estamos quitando de encima porque no queremos ver, a qué juego ya no jugaremos más porque nos pone de los nervios. Es decir, para instalar el modo confianza también a nivel digital, los primeros en comunicar cómo nos va nuestra vida a nivel digital tenemos que ser los adultos. Y entonces sí que tenemos derecho a compartir la vida digital de nuestros hijos. Esta sería la primera idea. Antes que instalar controles parentales o simultáneamente,
pero yo diría antes, porque a los 2 años ya debemos instalar el modo confianza y que rija las relaciones familiares. Y la segunda recomendación es una web, un espacio también en Instagram, que hemos creado 11 expertos en educación y en infancia, que es Infancia y Pantallas, un manifiesto que dimos a conocer en 2022 y que no se dirige a las acciones concretas de mamás y papás, sino que se dirige a toda la sociedad y sobre todo para que mamás y papás seamos militantes en pedir responsabilidad a la industria digital que de momento está acampando a sus anchas. Pues mira, mi última recomendación, tomando el hilo de lo que propones, Ana, es para aquellos que tienen la capacidad, el poder por sus puestos de responsabilidad de ayudar a esas familias, ¿no? Hay que organizar planes comunitarios de bienestar digital para que la información llegue a todas las familias a través de los profesionales que están en contacto con padres y madres, profesionales sanitarios, del mundo de la educación, del mundo de la acción o los servicios sociales. Esos profesionales tienen que estar sensibilizados, informados y saber cómo transmitir la información para que llegue a las familias y puedan prevenir y puedan corregir. Por tanto, para aquellos que tengan cualquier tipo de responsabilidad social en su comunidad, en su municipio, en los gobiernos locales, autonómicos o estatales, hay que organizar este tipo de planes de bienestar para toda la comunidad dirigidos al bienestar digital de niños y jóvenes. Bienestar digital, me encanta, Alba. Bueno, he aprendido tanto en el programa de hoy con todas vosotras, de toda vuestra experiencia, vuestras diferentes miradas sobre esta problemática que yo creo que nos afecta a todos y a todas hoy en día, ¿no? Así que, bueno, nada más, me queda agradeceros por vuestro tiempo y vuestra generosidad, compartir con toda la audiencia todas vuestras ideas y vuestra experiencia y vuestra manera de ver las cosas. Y bueno, vamos pues hacia el final del programa. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, hasta otra. El uso descontrolado de teléfonos inteligentes pone en riesgo la inteligencia natural de los más jóvenes. El tsunami de las pantallas nos ha arrastrado a todos, padres, hijos y educadores, a un escenario incierto para el cual no tenemos modelos ni referencias. Nadie estaba preparado para una revolución tecnológica que ha traído la distracción permanente a nuestras vidas. Las redes sociales y las pantallas atrapan y secuestran nuestra atención y puede ser muy difícil desengancharse. Este impacto propiciado por el negocio de las tecnológicas, que ya es grave en adultos, es especialmente peligroso en la infancia y la adolescencia, donde el uso excesivo del smartphone produce alteraciones en el natural desarrollo cognitivo, fisiológico, afectivo y social de los más pequeños. Y respondiendo a las preguntas que formulaba al principio, los contenidos y las apps no deberían estar diseñados para fomentar el entretenimiento vacío y generar adicción, y sí deberían estar diseñados para ser formativos, para fomentar las relaciones humanas positivas y de calidad y aportar verdadero valor a los usuarios, pero sin atraparles en hábitos perjudiciales. Los móviles generan una excesiva dependencia e interfieren en el correcto desarrollo de los hábitos individuales, merman la natural capacidad de aprendizaje y el desarrollo cognitivo y fisiológico en la infancia y adolescencia y pueden llegar a deteriorar sustancialmente la dinámica familiar. En niños pequeños, los móviles y las apps recreativas acostumbran sus cerebros a la inmediatez y como consecuencia provocan toda una cascada de efectos perjudiciales como la merma de la capacidad de comunicación, de atención activa, de la paciencia, de la capacidad de concentración y de la capacidad de esfuerzo, todas ellas capacidades naturales esenciales para un correcto desarrollo cognitivo y funcional del ser humano. Estamos ante un problema de magnitudes realmente preocupantes. Para educar a nuestros hijos en buenos hábitos digitales, los padres deben informarse y adquirir criterios y, aún más importante, deben dar ejemplo. Los niños aprenden de lo que nosotros hacemos, no de lo que decimos que hay que hacer. Nuestras tres invitadas de hoy, personas con muchas luces, nos han hablado de un concepto del que apenas se habla, el bienestar digital. Hay que organizar planes comunitarios de bienestar digital de niños y jóvenes para que la información llegue a todas las familias a través de todos los diferentes profesionales que están en contacto con madres y padres. Todos debemos aprender a gestionar las nuevas tecnologías para que, lejos de mermar nuestras capacidades humanas naturales, se conviertan en un multiplicador. Que los teléfonos inteligentes también nos ayuden a ser más inteligentes a nosotros y no más tontos.
Nos vemos en el siguiente programa para hablar de otro tema completamente distinto, pero también sumamente importante y, por supuesto, con más gente, con muchas luces. Y os dejo, como siempre, pensando.